Oh, good morning, class. How are you? Buenos días, muchachos. Vamos a hablar un momentico en español entonces. Buenos días, muchachos. Espero que hayan pasado un buen fin de semana. Vamos a dar inicio a la semana número 5 de nuestras clases. Vamos a continuar con la unidad 2. Aquí vamos a estudiar un nuevo vocabulario. Espero que les guste porque tiene que ver con algo que nos gusta a todos nosotros, los carros. Y entonces, bueno, el objetivo que vamos a estudiar aquí es describir automóviles. ¿Ok? El contenido, estructuras, vamos a ver las estructuras verbales, porque esto no es un verbo, muchachos, esto es una estructura verbal. There is, there isn't, there are, there aren't, there was, there wasn't, there were, there weren't. Y vamos a ver el pasado continuo. ¿Ok? Vamos a estudiar primero las partes del carro. Aquí tenemos un carro, aquí tenemos todas las partes del carro, las más comunes, para que vamos manejando esto primero. ¿Ok? La primera, tire and wheel. Ahí tenemos entonces, ustedes pueden verificar, tire, esto es lo que llamamos la copa, and wheel, que es el caucho propiamente dicho. ¿Ok? Door, that's the door, como igualito como en las casas, door. The trunk es la maleta, lo que llamamos la maleta. The windshield es el parabrisas, el vidrio delantero del carro. Windshield. Hood, the hood es la capota, lo que llamamos capota. Ok, muchachos, continuemos entonces. Vamos a la parte interna del carro. Let's go inside the car. So here we have the steering wheel, right? That's the steering wheel, el volante. That's the horn, beep beep, beep beep, that's the horn. And the seat, okay? These are the most important parts of the car. The seat, el asiento. Horn, la corneta. The steering wheel, el volante propiamente dicho. Ok, muchachos, si tenemos la última parte, una parte interna. Alright, this is inside the car. The engine. That's the engine. That's the motor of the car. Engine. Ok, muchachos, entonces aquí tenemos como ejercicio de la clase para la asesoría. Vamos a completar estas oraciones, pero estas oraciones tienen que ver con las partes del carro. Lean, ok, lean las oraciones y van a completar con las partes del carro que ya nosotros estudiamos en la lámina anterior. Eso es lo que hay que hacer allí, completar oraciones con las palabras que tenemos en la lámina anterior. Ok, muchachos, ahora sí vamos a estudiar estas estructuras verbales, muchachos. Estos no son verbos, estos son estructuras verbales, verb structures. Las utilizamos en presente, las utilizamos en pasado. Entonces, como presente, estas dos expresiones significan en español el verbo, lo que nosotros conocemos como el verbo haber, ¿ok? Hay, en este caso ellas dos significan hay. Hay para expresar existencia de cosas, existencia de personas. Entonces, con la diferencia en inglés que el there is lo utilizamos para el singular y el there are para palabras en plural. Entonces decimos, por ejemplo, there is an engine under the hood. There isn't a mirror in the car. Is there a windshield in the car? Yes, there is. Is there a jacket in the trunk? No, there isn't. ¿Okay? Formas afirmativas, formas negativas y formas interrogativas. Con el there are sucede lo mismo. There are 4 tires. There are 4 doors in the car. There aren't tires in the bicycle. Are there doors in the car? Yes, there are 4. No, there aren't. There are 2. Entonces allí tenemos las estructuras utilizadas para el presente. Estas son para el presente, tanto en el singular como en el plural. Ahora bien, en el pasado. En el pasado estas estructuras cambian. There was, there were. Entonces fíjense cómo quedan las oraciones. There was an apple on the desk. There was some sugar in this pot. There wasn't a sofa in the living room.
Ahora en la pregunta, fíjense que en la pregunta el verbo to be cambia al primer lugar. Allí hay un traslado del verbo to be hacia el inicio de la oración. Was there a steering wheel in cars 100 years ago? Yes, there was. En las respuestas entonces va el primero there y luego el was en la respuesta. No, there wasn't. There were many apples on the desk. There were many students in this class last week. Were there a lot of people in the party last night? Were there a lot of flowers during the spring last year? Yes, there were a lot. No, there weren't a lot. Así como quedan las estructuras en el pasado. Conversation. Listen and practice. How did you get into modeling, Stacy? Well, when I graduated from drama school, I moved to Los Angeles to look for work as an actress. I was going to auditions every day, but I never got any parts, and I was running out of money. So, what did you do? I got a job as a waitress at a seafood restaurant. While I was working there, a customer offered me some work as a model. Within a few weeks, I was modeling full time. Wow, what a lucky break. Ok, muchachos. El pasado continuo, past continuous. Past continuous is used for an action in progress in the past. ¿Ok? El pasado continuo indica, es utilizado para expresar una acción que estuvo en progreso en el pasado, o sea que se realizó de manera continua en el pasado. The structure, the verb to be plus verb plus ing. Funciona igual que el presente continuo. El verbo to be, lo único que, bueno, aquí tenemos el verbo to be en el pasado con sus contracciones, más un verbo agregándole ing a ese verbo, igual como el presente continuo. El verbo to be en pasado. I was, you were, she was, he was, it was, we were, you were, they were. ¿Okay? Y sus contracciones. El verbo to be en el pasado para la primera persona, I, para la primera persona singular, no lo tiene. Ahora, a partir de la segunda. You were, your, she was, she's, he was, his, it was, its, we were, we're, you were, your, they were, their. Esas son las estructuras del verbo to be en pasado. Ok, ahora aquí tenemos en estas oraciones cómo utilizar el verbo, el pasado continuo en las oraciones. I was going to audience every day and was running out of money. Peter was playing soccer yesterday afternoon. Joshua and I were watching TV when Marta called. John, Gustavo, and Mervyn were playing soccer at the school court yesterday morning. What were you doing last night? I was listening to music. Where was your mom working 5 years ago? She was working at the university. I wasn't celebrating my birthday last night. Esa es la forma negativa. Recuerden que en la forma negativa el que vamos a negar siempre es el auxiliar, en este caso el verbo to be, que hace función de auxiliar. I wasn't celebrating my birthday last night. Ok, muchachos, ahora bien, como ejercicio de clase para las tutorías, aquí tenemos completar, aquí tenemos un ejercicio del libro que dice completar el reporte de la profesora al director. Vamos a completar estas oraciones utilizando el pasado continuo, utilizando los verbos que están en paréntesis. Okay? Complete the teacher's report to the principal. Complete the sentences in past continuous. Use the verbs in brackets. ¿Ok? Y entonces allí vamos a utilizar el pasado continuo en esas oraciones.